Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy les traigo la explicación de la guía 5 de matemáticas para los primeros medios. Este video lo estaremos realizando la profesora Leslie Aravena y la profesora Liliana Saavedra. Nuestro objetivo del día de hoy consiste en calcular las operaciones con números racionales en forma simbólica. Nuestra habilidad a trabajar en esta guía es la habilidad de representar, la habilidad de argumentar y la habilidad de resolución de problemas. Cada una de ellas está desarrollada en cada ítem de trabajo. Esta guía consta de una guía de contenido, que es una guía de apoyo para desarrollar nuestra guía de ejercicio número 5. ¿Qué son los números racionales? Los números racionales es todo número que se puede escribir como una fracción, donde el numerador y el denominador son números enteros, pero el denominador debe ser siempre distinto a 0. Yo acá les muestro una representación general de cómo es un número racional, donde su símbolo es la letra Q y se representa a través de la fracción. Veamos unos ejemplos. Si yo tengo el 3 medio, estaría representando una fracción, donde el numerador es 3 y el denominador es 2, y ambos son números enteros. Si yo le expreso a ustedes el número 4 y lo quiero representar como un racional, tendría que escribirlo como 4 partido en 1, donde el 4 es numerador y el 1 es denominador. Pero no podría yo representar el 6 partido en 0, porque el denominador debe ser siempre distinto a 0. Por lo tanto, esto no estaría representando un número racional. Bueno, para desarrollar el ítem 1 y 2 de la guía de ejercicios, tenemos que distinguir entre las fracciones propias e impropias. ¿Ya? Bueno, aquí yo le muestro un pastel y lo quiero dividir en 4 amigos en partes iguales. ¿Ya? Ahí yo tengo dividido para 4 amigos en partes iguales, lo que quiere decir que a cada amigo le va a corresponder un cuarto del pastel. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que un amigo se va a comer un trocito. Supongamos que mi otro amigo quiere regalarme su trozo de pastel, por lo tanto, estaría yo ahí comiendo no solamente un cuarto, sino que 2 cuartos del pastel. Ahora, mi tercer amigo tampoco quiere su pastel y me lo regala. ¿Qué quiere decir eso? Que yo también estaría consumiendo 3 cuartos del pastel. Y si estoy de suerte, mi cuarto amigo también me regala su pastel, por lo tanto estaría consumiendo 4 trozos de un total de 4 partes del pastel. La pregunta que yo hago y que me haría, ¿puedo comer 5 cuartos del pastel? Aparentemente no, porque no puedo, si tengo 4 trozos, no puedo consumir 5 de él. ¿Cómo soluciono este problema? Tendría que agregar otro pastel, también dividido en 4 partes iguales, ¿ya? Pero ya tengo 4 partes repartidas, por lo tanto acá sería 5, 6, 7, 8. Si yo quisiera consumir 5 cuartos del pastel, ya tendría aquí una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes y 5 partes. O sea, estaría consumiendo un pastel completo más este trozo de acá. Eso estaría representando 5 cuartos del pastel. Si yo quisiera comer 6 cuartos del pastel, tendría que comer este trozo de acá, o sea, estaría comiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, un pastel completo y la mitad del otro, 6 cuartos. La pregunta que se hace, ¿cómo voy a distinguir entre las fracciones propias e impropias? Bueno, las fracciones propias, y aquí las voy a encerrar, son todas aquellas que son menores a la unidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo identifico el numerador con el denominador
el numerador siempre va a ser menor al denominador. 1 es menor a 4, 2 es menor a 4, 3 es menor a 4. En cambio, las fracciones impropias, como son las que estoy encerrando acá abajo, son todas aquellas que son mayores a la unidad, donde el numerador siempre va a ser mayor al denominador, ¿ya? En el caso, como observación, el 4 dividido en 4, cuando yo tengo en el numerador y en el denominador el mismo número, quiere decir que esto está representando a la unidad, a la parte entera. En este caso, estaría representando a un pastel. Continuando con las fracciones propias e impropias, las fracciones impropias yo las puedo transformar a número mixto. ¿Qué es un número mixto? Es un número que se compone de una parte entera con una fracción propia. Veamos un ejemplo. Tengo 35 octavos. Fijarse que es impropia porque el numerador es mayor al denominador. Para transformarlo a número mixto, lo primero que debemos hacer es resolver la división. ¿Entre quién? Entre 35 dividido en 8. Si yo desarrollo esa división, 8 por cuánto me daría 35, 4 veces lo más cercano, 4 por 8 es 32 y como resto obtendría 3. ¿Por qué es tan importante hacer esta división? Porque aquí viene para construir el número mixto. Si yo construyo un número mixto, la parte entera siempre va a ser el cociente. En este caso sería 4. ¿Ya? El resto, que es 3, va a corresponder al numerador de mi fracción propia. Y el denominador correspondería al 8, que sería mi divisor. En el caso contrario, si a mí me pidieran transformar de un número mixto a una fracción impropia, ya tengo un número mixto, lo que se debe hacer es multiplicar el número entero, que en este caso es 4, por el denominador, que es 8. A ese resultado usted le debe sumar 3 y se debe mantener siempre el denominador, que es 8. Cuando yo desarrollo esta operación, lo primero que se debe hacer es la multiplicación. 4 por 8, 32. Ya debo mantener el denominador, que es 8. Ya ese 32 yo le debo sumar el 3. 32 más 3, 35 y se mantiene el denominador. ¿Cómo yo compruebo que está bien esto? A través de una representación gráfica. ¿Ya? El 8 me indica la cantidad de partes que está dividido mi entero. En este caso, el entero yo lo estoy dividiendo en 8 partes y necesito 35. Por lo tanto, yo aquí pinto 8 partes. Me falta todavía. Tendría que incorporar otra más, también dividida en 8 partes. Y aquí ya tengo 8, y aquí tengo 8, tendría 16 partes. Aún me falta para llegar a 35. Necesito otro más. Entonces, tendría 8 y 8 son 16, más 8 partes más, tendría 24. Aún me falta para 35. Agrego otro más. Ahí tendría 8 más, 24 más 8 sería 32. ¿Ya? Por lo tanto, ya me estaría acercando a 35. Tendría que dibujar otra parte más, pero ahora solamente pintar de los 8, pintar solamente 3. ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde sale este 4 enteros? Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Y mi fracción propia, que es 3 octavos, tendría pintado 3 de un total de 8. En el ítem 3 y 4 nos piden amplificar cada una de las fracciones. Para eso hay que recordar que amplificar una fracción es multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Esta acción permite que tanto el denominador como el numerador de la fracción aumenten de valor tantas veces como se amplifica, pero el valor de la fracción como tal se mantiene. Veamos el siguiente ejemplo. Acá nos piden amplificar la fracción 1/2, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es representar mediante un dibujo el 1/2. Yo acá tengo un entero
Y no olvidar que el 2 me indica a mí la cantidad de veces que se divide este entero. En este caso se va a dividir en 2 partes y yo debo colorear la cantidad de veces que me indica el numerador. En este caso lo debo colorear una vez. ¿Ya? Ahora vamos a aplicar la amplificación. Yo voy a elegir amplificar por 2. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo multiplicar el numerador y el denominador por 2. Si yo hago esa multiplicación, voy a obtener 2 cuartos. Si hago su representación nuevamente, voy a tener un entero y lo voy a tener que dividir ahora en 4 partes iguales, donde voy a tener que colorear solamente 2 partes de él. Si nosotros lo observamos, tenemos fracciones que son iguales en su representación. ¿Ya? Ahora, si yo quiero nuevamente amplificar, ya no por 2, sino que quiero amplificar ahora por 3, ya voy a multiplicar entonces mi numerador por 3 y mi denominador por 3 y voy a obtener 3 sextos, ¿ya? Si yo realizo nuevamente su representación, tengo el entero, tengo que ahora dividir en 6 partes iguales y me tengo que colorear 3 partes de ella. ¿Ya? Vamos a pintar entonces 3 partes de ella. Si nosotros identificamos, nuevamente vamos a tener que son fracciones que son iguales, ¿ya? Solamente que están amplificadas, pero cada una de ellas mantiene el mismo valor. Vamos a ver ahora lo que es la simplificación de las fracciones, ¿ya? Simplificar una fracción consiste en dividir el numerador y el denominador por un mismo número, ¿ya? Para eso hay que recordar los números primos. El 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. ¿Por qué es tan importante recordarlos? Porque estos números nos van a permitir a nosotros dividir tanto el numerador y el denominador de una fracción. Si yo tengo el 4 octavos, ¿ya? Y lo vamos a representar por medio de un dibujo, ya tengo el entero, lo tengo dividido en 8 partes y me piden pintar 4 de ellas, ¿ya? Si yo quiero ahora simplificarlo, lo vamos a simplificar. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que elegir qué número de los primos me sirve a mí para simplificar al 4 y al 8. En este caso, como ambos son pares, el número primo, que es 2, me va a permitir realizar la simplificación. Por lo tanto, yo puedo dividir por 2 el numerador y el denominador. ¿Qué voy a obtener? 2 cuartos. Si yo realizo su representación, ahora voy a tener el entero, pero dividido en 4 partes y solamente estoy coloreando 2 de ellas. Si nuevamente quiero simplificar esta fracción, tendría que ver qué número primo me va a dividir a ambos, y como ambos son pares, nuevamente el número 2 me permite realizar la división, tanto en el numerador, que es 2, y en el denominador, que es 4. Si yo los simplifico, voy a obtener un medio, donde su representación también va a ser, tengo que dividir el entero en 2 partes y solamente debo colorear una de ellas. Bueno, estimados alumnos, espero que estén muy bien. Continúa el video con la profesora Liliana Saavedra. Cuídense. Hola a todas y a todos, soy la profe Lili y en el día de hoy, en el ítem número 5, veremos la relación de orden con los números racionales. En el punto número 1 veremos comparar 2 o más fracciones, en el punto número 2 comparar 2 o más decimales y en el número 3 comparar entre fracciones y decimales. ¿Cómo se comparan las fracciones? Primero, debemos distinguir si tienen igual o distinto denominador. Aquí tenemos dos ejemplos, uno de denominadores iguales y otro de denominadores distintos.
Cuando ya sabemos distinguir las fracciones, realizamos la siguiente observación. Tenemos 3 onceavos y 5 onceavos, que tienen el mismo denominador. Por lo tanto, comparamos los numeradores 3 y 5. Como 3 es menor que 5, podemos deducir que 3 onceavos es menor que 5 onceavos. Cuando tenemos distinto denominador, tenemos que comparar multiplicando cruzado para obtener lo siguiente. Al realizar el producto cruzado, obtenemos 2 por 7, que es 14, 5 por 3, que es 15. Entonces, al comparar el 14 y el 15, sabemos que 14 es menor que 15. Es por esto que el resultado que obtenemos es para decir que 2 quintos es menor que 3 séptimos. Seguimos. Ahora veremos la comparación de decimales. Para comparar números decimales debemos comparar las partes enteras de los números decimales entre sí y luego las cifras decimales según su posición, comenzando por la de mayor valor hasta que una de ellas sea de menor o mayor que la otra. Ejemplo, 4,25 y 4,21. Para realizar el ejercicio, ustedes se podrán dar cuenta que el 4 con el 4, que son los enteros, se comparan igual que los decimales hasta llegar a una diferencia que es 5 mayor que 1. Esto me indica que el 4,25 es mayor que el 4,21. Para comparar fracciones con decimales tenemos dos opciones. Una que es transformar la fracción a decimal y la otra que es transformar el decimal a fracción. En el siguiente ejemplo transformaremos la fracción a decimal dividiendo el numerador con el denominador. El 1/4 se transforma a 0,25 para comparar 0,5 y 0,25. Esto nos da que 0,5 es mayor que 0,25, por lo tanto 0,5 es mayor que 1/4. Ya queda menos. Vamos por el último ítem. Vamos que se puede. En el ítem número 6 identificaremos los decimales finitos e infinitos junto a las transformaciones de cada una de ellas a fracción. Los números decimales son números racionales que se pueden representar como decimales finitos y decimales infinitos. Los decimales finitos son aquellos que tienen fin, es decir, no hay un número que se repita. Para transformar un decimal finito a fracción, se debe anotar en el numerador la cifra dada sin la coma y en el denominador se antepone un 1 acompañado de tantos ceros como cifras decimales tenga. Esto quiere decir, dada la definición anterior, que si tenemos un 0,25 será transformado a fracción como el número 25 partido por un 1 con dos ceros. Sus resultados pueden ser simplificados. En este ejercicio debemos fijarnos que el signo se mantendrá hasta el resultado simplificado. Menos 3,6 se transforma a fracción anotando en el numerador menos 36 y en el denominador un 1 acompañado de un 0 por tener una cifra después de la coma. Los decimales infinitos son los que se repiten infinitamente una o más cifras decimales. La parte que se repite se llama periodo. Los decimales infinitos se clasifican en infinitos periódicos e infinitos semiperiódicos. Para transformar un decimal infinito periódico a fracción, en el numerador va la cifra completa del decimal menos la parte entera del número. En el denominador está formado por tantos nueves como cifras tenga el periodo. En el siguiente ejemplo tenemos 27,8 periodo. Para transformarse a fracción colocamos en el numerador el decimal completo menos la parte entera. En el denominador se coloca solo un 9 ya que hay una cifra con el periodo. Recuerda siempre simplificar o transformar a un número mixto. Para transformar un número decimal infinito semiperiódico a fracción, en el numerador se restará la cifra completa con la que está antes del periodo y en el denominador se formará por nueves y ceros dependiendo del periodo y su anteperiodo.
Esto quiere decir que 4,127 periodo al transformarse a fracción se tomará el decimal completo, 4127, menos 412 que está antes del periodo. Y en el denominador se agregará un 9 y dos ceros por existir un periodo y dos antiperiodos. Muy bien, ya hemos terminado. Cualquier consulta, no dudes en comunicarte con tu profesor en jefe o nosotros. Cuídense mucho, besitos.